Saludos a todos, bienvenidos al canal, ¿cómo están? Mi nombre es Iván y en esta ocasión vamos a continuar con la parte de electricidad industrial y vamos a tomar un tema que es muy importante, que son los sensores industriales. Tenemos videos, ¿no?, acerca de cómo explicando qué tipos de sensores hay, cómo es la conexión o qué son los sensores NPN, PNP, pero aquí vamos a hacer ya, por decirse, una aplicación en este software muy utilizado que es Cadecimu, es decir, cómo vamos a interconectar, cuál es la diferencia, cómo es el funcionamiento también de este tipo de sensores. Y vamos a ver también los diferentes sensores que hay, ¿verdad? Empecemos rápidamente. Cuando abrimos Cadecimu, podemos verificar una parte muy importante que está en la parte de aquí que dice detectores. Y aquí, ¿no? Por eso he dicho yo, Cadecimu es muy, pero muy importante para las personas que estamos aprendiendo, seguimos entrenándonos en la parte de electricidad y automación industrial. ¿Por qué? Porque aquí, miren, ya nos da todos los sensores más utilizados. Claro que faltan muchos más, pero esto podría decirse que son los sensores básicos. Por ejemplo, miren, aquí dice detector inductivo. ¿Qué van a sensar estos detectores? Metales. ¿Sí? Dependiendo de cada metal, este sensor va a conmutar, podría decirse que se comportan como switch, ¿verdad? Detector capacitivo puede detectar, aparte de metales, otro tipo de materiales, puede ser madera, plástico, puede ser cartón, puede ser agua, líquidos, etcétera, muy utilizado para nivel. Y también tenemos la parte de los sensores magnéticos, muy utilizados en cambio para seguridades. Se ha instalado, por ejemplo, personalmente he instalado sensores PILS, sensores Marshall, de esas marcas que son muy utilizados para seguridades de compuertas. Es decir, al ser tipo magnéticos, coloquémoslo aquí, miren, necesita un imán para que su contacto, que va a estar interno, conmute y me abra o cierre un circuito de seguridad. En este caso debería abrirse, ¿verdad? Y también los muy importantes, los sensores que fotoeléctricos, ¿sí? Es decir, va a haber un emisor, va a mandar un haz de luz, puede ser un difuso, envía y recibe, y esa señal obviamente la va a transformar en una señal digital, o también puede ser analógica. De esto hay los dos tipos, ¿verdad? Vamos a verificar la parte ¿qué es NO y NC? Miren, si nos concentramos en la parte del detector inductivo NA, vamos a ver que dice NA, que dice normalmente abierto, o normally closed, normally open, también lo dicen NO, ¿no? Y aquí está el otro, que dice, miren, NC, coloquémosle otro nombre. ¿Y cuál es la gran diferencia? Miren, aquí está la simbología de nuestro sensor inductivo. Aquí está un contacto, porque esto va a simular un contacto, ya sé que es electrónico, pero va a simular al final un contacto que se va a abrir o cerrar. ¿Cuál es la diferencia entre NO y NC? Miren, si yo doy play a la simulación, al momento de que yo pulso a este sensor, me va a simular de como que si me está detectando un metal a mi sensor. Entonces, ¿qué debe hacer? Debe conmutar, ¿verdad? Al momento de que yo presiono mi sensor, ¿qué pasó? Hasta la imagen cambia, ¿verdad? Miren, cuando está así, está abierto el contacto, pero cuando detecta, conmuta y cambia a cerrado. Hay que tenerlo eso muy bien. Ahora, lo contrario sucede aquí. Aquí siempre va a estar cerrado, pero al momento de que este sensor inductivo puede detectar un metal, ¿qué va a pasar? A ver, se va a abrir, va a pasar de normalmente cerrado a normalmente abierto. Y mientras esté aquí, ¿no?, detectando el metal a este sensor inductivo, va a permanecer abierto. Cuando ya se lo quite, va a volver a su posición original. Por eso hay estos dos tipos, ¿no? Incluso en el mismo sensor vienen incluso 4 cables. Entonces, un cable por lo general se utiliza para la señal, normalmente abierto y es de color negro, por lo general estoy hablando. Y cuando es NC, sale un cable de color blanco. Entonces yo rápidamente ya puedo identificar si solo es de un solo tipo, NO o NC. Entonces yo tengo que verificar en el datasheet, ¿verdad? O en la hoja de datos de mi sensor qué tipo de sensor es. En este caso, si es NO o es NC. Ahora, vamos a regresar acá. Y estos, miren, hay de dos tipos también, volviendo acá. Tengo aquí, miren, un sensor con únicamente 2 conexiones. Miren, yo puedo conectar acá. Vamos a conectarle la fuente rápidamente. Positivo, miren, negativo. Voy a cablear. Positivo vendría acá. Miren, así, así. A ver, ¿qué es lo que debe hacerse? Cuando es de 2 hilos, aquí siempre se debe especificar también si es en alterna o es en continua. Hay de los dos tipos de sensores. Y por lo general siempre debe ingresar la fase o el positivo por el cable marrón, ¿ya? Y va en serie con una carga. Vamos a colocarle acá. En este caso sería un relé, ¿no? Sería nuestra carga. Y este relé me va a funcionar, por ejemplo, puede activar sus contactos, pueden activar un motor, una luz, es decir, ya otra carga con otro tipo de voltaje, en este caso mucho más alto. Es decir, con un simple sensor
con una pequeñísima corriente y con la ayuda del relé yo puedo ya comandar cargas mucho más grandes, ¿verdad? Entonces miren, vamos a colocar este de aquí en serie. Voy a colocar el negativo. Vendría para acá. Está una fuente, negativo. Vamos a cablear negativo. Vendría para acá. Vendría para acá. Digamos, doy play. Y miren, al momento de que cambia de lógica, es decir, está detectando el metal, pasa de normalmente abierto a cerrado y me activa mi contactor o mi relé K. También puede ser, ¿no? Esta parte de aquí, mi sensor de acá puede detectar y también puede cambiar lo contrario. Es decir, siempre va a estar activado mi relé con el NC y cuando detecte el metal, ¿qué va a pasar? Se va a abrir. Hay que tomar muy en cuenta, como indicábamos al inicio, el voltaje de operación de mi sensor. Hay en alterna a 2 hilos y en continua también. Por lo general, hay desde 90 voltios hasta 240 voltios en AC cuando estoy a 2 hilos. Y también a 2 hilos en DC funciona de 10 a 30 voltios o hasta 40 voltios de verificado en algunos sensores. ¿Sí? Siempre se debe verificar en la hoja de datos, ¿no? ¿Qué tipo de sensor es? Hasta qué rango tengo de detección, etcétera, etcétera. Pero eso sería para otro video, ¿verdad? Como leer un datasheet de un sensor. Es muy importante también eso saber. Listo, aquí estaríamos con la parte de 2 hilos. Y aquí viene ahora sí, y ya está entendido, ¿verdad? NC y NO. Pero ahora vamos a aplicar algo muy importante, PNP y NPN. Pongámosle un capacitivo ahora. Pero voy a colocar que sea de 3 hilos y sea PNP. Entonces, para aclarar esto, pongámosle aquí, PNP. Voy a copiar este sensor y ahora voy a cambiarle la lógica que sea NPN, también a 3 hilos. Vemos que la simbología es la misma, positivo, negativo y señal. Lo que cambia va a ser la forma de conectar. Como indicábamos al inicio, cuando estamos en campo, es decir, si queremos cambiar un sensor, sustituir, adaptar o colocar un nuevo para un nuevo proyecto, vamos a conectar un PLC, etcétera, siempre debemos verificar a qué voltaje de operación trabaja mi sensor, como indicábamos, si es NO, es NC, si es a 2 hilos, a 3 hilos, y muy importante, a lo que vamos, que es la parte si es PNP o NPN. Para no confundirnos con esta parte de los sensores, yo siempre, cuando estoy en campo, siempre me acuerdo, ¿no? PNP, cuando inicia con P, yo sé que va a conmutar el positivo. Y cuando inicia con N, va a conmutar el negativo. Claro que si nos adentramos mucho más a fondo en la parte de teoría de sensores, PNP y NPN vienen de las siglas de la parte de los transistores con que están construidos nuestros sensores. ¿Sí? Pero como digo, para una ayuda más rápida, en campo cuando estamos, digo, PNP conmuta el positivo, NPN conmuta el negativo. Entonces con esa lógica, ¿cómo yo conecto? El positivo y negativo, eso sí, siempre va a ser igual. Conectémosle ahí. Sería la fuente en primer lugar, ¿no? Me estoy olvidando de la fuente. Miren, positivo, vendría para acá, conecto. Ahora, negativo, vengo para acá, negativo, conecto. Y voy a interconectar también mi otro sensor. Listo, ahí está bien conectado. Y como vemos, la alimentación va a ser igual. Vemos que el PNP positivo va al positivo, en este caso siempre es del color marrón, negativo que sabe ser el color azul. NPN también es lo propio, lo mismo. ¿En qué diferencia? Es en la conexión de nuestra carga, en este caso un relé. Cuando digo que conecto conmuta positivo, ¿qué indica? Que aquí va a salir, cuando detecte un metal, este va a salir por aquí. La señal positiva va a ingresar, no va a ingresar o va a haber potencial positivo aquí en A1. Conectémosle. Y para que se encienda mi relé, ¿qué debe hacerse? Debe cerrarse el circuito, ¿verdad? Estos ya circuitos básicos. Se cierra el circuito y ahí sí debe encenderse. Coloquémosle un nombre B1 y este B2 y hagamos la prueba. Miren, es un normalmente abierto PNP. Al momento de que detecta, ¿qué va a pasar? Miren. Conmuta el positivo, es como si hiciera esto, ¿no? Viene por acá y viene por acá el positivo. Es decir, la diferencia de potencial pasa a 1 y cierra el circuito, ¿sí? Hay circulación de corriente con negativo, cierra el circuito y se enciende mi relé. Este relé ya puede utilizarse, yo que sé, para encender contactores, luces piloto, sirenas, a una entrada a un PLC con esa lógica PNP, ¿sí? Para eso me serviría. Y ahora, ¿cómo conecto un sensor, o podría decirse en K? Coloquémosle un K1 que se llame. ¿Cómo conecto este? A ver. En cambio, NPN debe conmutarme el negativo. Es decir, miren, viene para acá, conmuta el negativo, ¿sí? Entonces, el común aquí era negativo, ¿verdad? A2 con el mismo sensor, con la misma negativo del sensor, pero aquí es positivo. Entonces yo debo colocar aquí en cambio el positivo a mi relé.
y viene para acá. Entonces ahora lo que va a conmutar es el negativo, ¿sí? La referencia de 0 voltios va a pasar para acá. Conectémosle bien. Y voy a activar el sensor. Miren, funciona, ¿verdad? Cierra el negativo y también cierra el contacto, en este caso la carga, ahora cierra por acá. Con el otro sensor, ¿por donde cerraba? Mire, cierra por acá, pero este cierra por acá. Si yo conecto, digamos, un sensor inductivo, como estábamos acá, no va a funcionar. ¿Sí? Por eso hay que tomar muy en cuenta en la nomenclatura que viene incrustada en los sensores, si es PNP o NPN. También, en la parte, digamos que aquí la señal va a un PLC. El PLC debe ser PNP en este caso, o puede ser debe ser también NPN. No puedo conectar lógicas diferentes, es decir, un sensor PNP no puedo conectar en un PLC que tenga entradas de NPN o viceversa. ¿Sí? Hay que tomar muy en cuenta eso. Entonces, recapitulando, ¿qué debemos ver aparte de los sensores? Debemos que verificar los tipos de sensor, si es inductivos, magnéticos, capacitivos, fotoeléctricos, los más utilizados. También tenemos si sean digitales, ahorita vimos la parte de interconexión de digitales, pero también analógicos ya sería algo parecido, ¿verdad? Solo que no iría a un relé, sino iría, por ejemplo, a una entrada de un PLC, en este caso una entrada analógica. Es decir, que va a variar el voltaje o corriente normalizadas, puede ser de 0 a 10 voltios o 4 a 20 miliamperios. ¿Qué más verificamos? Si era normalmente abierto, normalmente cerrado en la parte de digitales. También PNP o NPN hemos verificado, ¿verdad? Y a su vez, antes que me olvide, siempre también tenemos que verificar qué corriente máxima soporta mi sensor. Digamos, por lo general, soportan hasta unos 500, 600 miliamperios máximo he visto, ¿sí? No se debe superar esa corriente, se tiene que tener mucho cuidado porque si lo sobrecargamos se puede quemar nuestro transistor y se puede dañar el sensor, lo podemos malograr. Y prácticamente no son tan baratos los sensores, se tiene que verificar eso, ¿sí? También tener cuidado, como decía, no vamos a colocar un sensor 2 hilos que funciona continuo, vamos a colocarle alterna, fundiríamos el sensor definitivamente, hay que tomar muy en cuenta eso. El lugar de operación de mi sensor, cómo eso yo detecto o cómo yo solo ya puedo también familiarizarme más con eso, es con el datasheet o con la hoja de datos de cada sensor. Para hacer un recambio debo verificar, como decía, no todas esas lógicas y la interconexión. No está difícil, ¿verdad? Está súper fácil. Todo esto y muchas cosas más lo vemos en un curso que tenemos de electricidad industrial desde cero que está subida en nuestra plataforma en www.teslamatic.education. Sí, ahí hay muchos más ejemplos y también obviamente más detallado. Les dejaremos el link en la descripción de este video. Pueden seguirnos en todas nuestras redes sociales, estamos en Facebook, en Instagram y obviamente aquí en YouTube. No olviden suscribirse a este canal. Somos Teslamatic, mi nombre es Iván. Cuídense mucho y nos vemos en la próxima. Muchas gracias.